Medidas de mortalidad. Vamos. Ya. Medidas de mortalidad. Eh, eh, Últimamente, bueno, en los últimos exámenes no ha venido los últimos dos exámenes, pero hay una tendencia de venir preguntas de mortalidad. Entonces, no hay que dejarlo suelto esto, ¿ya? Últimamente están viniendo preguntas de mortalidad, ¿ya? Aunque a pesar de que los últimos 2 años no ha venido, creo, bueno, el último examen no ha venido, pero hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Hay una tendencia en los últimos años. ¿Qué es mortalidad? La mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. ¿Ya? Esa es mortalidad. Mortalidad tiene que ver con la población, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? No es con el sujeto, sino con la población. Entonces, mortalidad es una categoría poblacional. Ya es una categoría poblacional. Categoría poblacional. En cambio, la muerte es una categoría de sujeto, ¿no? Y eso también le va a servir cuando quieran determinar que es un estudio ecológico. Cuando veamos estudio ecológico van a encontrar de que vamos a desarrollar de que las variables que vamos a utilizar en estudios ecológicos son variables poblacionales y la unidad de análisis es un conjunto de personas, ¿ya? Entonces es mortalidad. Podemos medir mortalidad en un estudio ecológico. Ahora, la tasa de mortalidad. De manera general utilizamos este cociente, en el cual tenemos un numerador, el cual es el número de muertes de un grupo específico sobre el denominador, que en general es la población de referencia. Y se multiplica por un factor de expansión, ¿no? Es el múltiplo de 10 que les menciono, ¿no? Con el cual se calcula la mortalidad. Ahora, veamos acá. Aquí tenemos las mortalidades, cada una de estas, ¿no? Tenemos la mortalidad general, la mortalidad específica, la letalidad y la mortalidad estandarizada, ¿no? Son algunas de las mortalidades que deben recordar. Primero revisemos la primera, ¿no? La mortalidad general. La mortalidad general nos expresa el volumen de muertes ocurridas, pero en toda la población. Entonces, volumen de muertes ocurridas en toda la población. La población. ¿Ya? Eso es básicamente la mortalidad general. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se calcula? Es el número de muertes en el periodo sobre la población total en ese periodo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, uno de los últimos reportes, señalaban de que hubo cuántos fallecidos. Hubo 150.000 fallecidos. Y en ese año hubo una población de ¿cuánto? De 30 millones de habitantes. Entonces, podemos calcular ahí la tasa bruta de mortalidad en ese año. Entonces, la tasa bruta de mortalidad, ¿cuánto sería? Sería 150.000 sobre 30 millones. ¿Ya? Esto sería, y así calcularíamos. Ahora, ¿cómo podríamos calcular esto? Fácil, varias formas. Y se multiplica por un múltiplo de 10, ¿no? Entonces podemos simplificar, simplificamos. Por ejemplo, acá le podemos sacar, simplificamos acá, sacamos la tercia, me sale 5, ¿sí o no? 5 sobre 1000, ¿sí o no? Más o menos. Entonces, podría decir, la mortalidad es 5 por 1000 habitantes, ¿no? Entonces, la tasa de bruta de mortalidad es 5 por 1000 habitantes, ¿no? Dependiendo de cómo nos pida la pregunta, podemos nosotros expresar, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a desarrollar con más detalle cuando resolvamos preguntas, ¿ya? Pero aquí les estoy dando algunos aspectos. En la siguiente, y esto ha venido en examen, ¿no? Seguramente una pregunta sencillita, calcular la tasa bruta de mortalidad. Lo que he hecho ahorita es lo que seguramente han tenido que calcular, y eso cuando resolvamos preguntas lo vamos a revisar. Mortalidad específica. Hay dos formas de mortalidad específica, la tasa de mortalidad específica por edad y sexo, y la tasa de mortalidad específica por causa, ¿ya? Por edad y sexo nos da una mortalidad en un grupo etario específico y un sexo específico, mientras que la mortalidad específica por alguna causa nos indica las muertes ocurridas por alguna enfermedad. Esta última es la que más ha venido en los exámenes, esta última, la mortalidad específica por causa, ¿ya? Entonces esto sí hay que recordar. ¿Cómo se calcula? Es el número de muertes por causa en el periodo T sobre la población total en el mismo periodo. O sea, de de toda la población total, ¿cuántos fallecieron por esta enfermedad? Básicamente nos indica eso. Por ejemplo, hace poco que estamos, bueno, seguimos en la pandemia, ¿no? Hemos superado la pandemia aparentemente, pero todavía hay casos, ¿no? En el Perú en el año 2020 hubo ¿cuántas muertes por COVID? Por COVID, ¿ya? Hubo, ¿cuánto tengo aquí? No, 26.000. Bastante. En una población de 32 millones. Entonces, la tasa de mortalidad específica por COVID, ¿cuánto sería? 96.000 sobre 32 millones, ¿no? Ahora, dependiendo de por cuánto les pide la pregunta, van a multiplicar. Generalmente es por 100.000, ¿no? Acá, generalmente es por 100.000 o por 10.000 habitantes, ¿ya? Entonces, va a depender de la pregunta, ahí les va a indicar. Entonces, van a calcular y van a obtener este valor. Ahora, tenemos
Otra medida que es la letalidad. Ahora, la pandemia nos ha enseñado a utilizar bastante estos términos, ¿no? Al inicio, por ejemplo, cuando apareció la enfermedad, muchas veces decían, la mortalidad del COVID es del 2%, ¿no? Pero en realidad no se referían a la mortalidad, se referían a la letalidad. Luego ya con el tiempo empezaron a usar bien los términos. ¿La letalidad qué es? Es el número de muertes por una enfermedad en el periodo sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. O sea, ¿qué nos indica la letalidad? Y multiplicado por un múltiplo de 10, ¿no? En este caso por 100% generalmente. Nos indica la letalidad es una proporción en el cual nos indica de todos los enfermos, ¿cuántos fallecieron por esta enfermedad? Eso nos indica la letalidad. De todos los enfermos que hubo, ¿cuántos fallecieron? Eso es letalidad. Sencillo. Entonces, por ejemplo, si la letalidad del COVID era 2%, eso significa de 100 sujetos que tienen COVID, 2 van a fallecer. Eso sí nos indica la letalidad. Ahora, el último, la tasa de mortalidad estandarizada, que también ha venido en examen, permite comparar las tasas de mortalidad en poblaciones que cuentan diferente estructura de edad. O sea, si quiero comparar la mortalidad entre países, no es correcto compararlo directamente, tengo que estandarizarlo, porque cada país tiene una estructura poblacional. Hay algunos países que son, por ejemplo, que están subdesarrollados, que tienen una pirámide poblacional más o menos así, bases amplias, un pico. Las bases son las personas de menor edad y aquí están las personas de mayor edad, mientras que una población de los países industrializados, desarrollados, tiene ya ni siquiera es pirámide, es prácticamente un rectángulo. Esto lo vamos a ver en demografía. Entonces, comparar estos dos países no es, no es correcto compararlo, sus tasas brutas puras. Tengo primero que estandarizarlo para recién comparar las mortalidades. ¿Por qué? Porque esta es una población envejecida. Obviamente una población envejecida tiene una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque son las poblaciones mayores, ¿no? Las personas mayores son las que tienen mayor riesgo de fallecer. En cambio, acá no, aquí tengo una población mayor muy pequeñita. Entonces tengo que estandarizarla para recién comparar los países. ¿Ya? Entonces por eso es importante estandarizar las tasas de mortalidad. Esa es esta tasa de mortalidad estandarizada que también vino en un examen de residentado hace unos años. Y aquí les muestro algunos ejemplos de esas tasas de mortalidad. Tengo la tasa bruta de mortalidad, de la que les acabo de mencionar, por 100.000 habitantes. Si se han dado cuenta, la tasa bruta de mortalidad por 100.000 habitantes ha ido disminuyendo con el transcurso del tiempo en nuestro país, felizmente, pero este es resultado del proceso de transición demográfica, que lo vamos a revisar también en la clase de demografía. Hay una fase en la cual hay transición demográfica, bueno, una disminución de la mortalidad y también hay una disminución de la natalidad. En este caso vemos que está disminuyendo la tasa bruta de mortalidad. ¿Ya? Este es Perú, tasa bruta de mortalidad. De todos los peruanos, ¿cuántos fallecen por año? Veamos el siguiente caso. Tasa de mortalidad, tasa específica de mortalidad, pero este es por etapa de vida, ¿no? Lo que les mencioné, tasa de mortalidad específica por edad. Entonces aquí vemos la mortalidad por grupo etario, ¿no? Por ejemplo, el niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Y nótese que el adulto mayor es la estrellita, ¿sí o no? Obviamente, en adulto mayor la mortalidad es súper más alta. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de muerte, ¿sí o no? Entonces, por eso a lo que les mencioné, si voy a comparar países que están envejecidos versus países que tienen una población mayoritariamente joven, no es correcto compararlos directamente, tengo que estandarizarlo. Por este motivo, los adultos mayores tienen mayor tasa de mortalidad. Y entonces aquí vemos, ¿no? Ahora aquí algo interesante, que los niños también tenían una alta tasa de mortalidad en 1985, eso significa que la mortalidad infantil era muy alta en aquella época. Poco a poco ha ido disminuyendo. Ahora los adultos han aumentado, ¿no? Seguramente ya también en nuestro país hemos experimentado un proceso de transición epidemiológica, que también viene en examen, transición epidemiológica, que partimos de una población en la cual predominan las enfermedades infecciosas, como en la época que les comenté hace un rato, del año 1700, 1800, hasta una etapa en la cual predominan las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Ahora han aumentado el cáncer, la diabetes, la hipertensión, y ya bueno, ya sabemos toda la historia. Y cuando veamos demografía, y vamos a ver toda la historia trágica que nos espera. Y veamos acá, las tasas estandarizadas de mortalidad según región natural. Por ejemplo, aquí vemos un caso de tasa estandarizada. Aquí han estandarizado la mortalidad, pero por región, ¿no? O sea, costa, sierra y selva tienen características distintas. Entonces, lo que han hecho es estandarizar las edades para poder, digo, las mortalidades la mortalidad para poder comparar, ¿no? Estas regiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Este es de un reporte del MINSA de mortalidad en el Perú, ¿ya? Por si acaso, si lo quieren buscar. Y aquí vemos letalidad. Les dije, la letalidad es la cantidad de muertes, pero por una enfermedad, ¿no? Entonces aquí vemos casos de dengue, fallecidos y letalidad en el periodo 2017-2023, ¿no? El color azulito es la letalidad, ¿no? En el 2018, según este reporte, ha habido una alta letalidad, luego disminuyó, después empezó a aumentar de nuevo en el 2020. Ahora tendríamos que revisar si está bien medido, porque me llama la atención este pico. Tendríamos que revisar. Pero aquí vemos, ¿no? Una relación.
¿Y cómo calculamos la letalidad? Dividiendo, ¿no? Fallecidos sobre los casos. Me sale esta letalidad, ¿no? Entonces aquí vemos la letalidad cómo ha ido variando en el tiempo según este reporte del mismo MINSA. Es un gráfico de MINSA, yo no los he dibujado. ¿Ya? Pero aquí hay algunos ejemplos de los casos de mortalidad que hemos revisado hace poquito. Entonces, los pongo porque a veces piensan que esto no sirve, esto nunca se usa, pero sí se usa, sí se reporta. Ahora veamos unas mortalidades que deben conocerlos también, porque ha venido alguna vez en examen. Primero es esta, ¿no? Y aquí hay que hacer una corrección, no sé qué pasó acá, pero algo pasó acá. Aquí debería decir parto y puerperio, ¿ya? Por si acaso, arreglen su manual. Supuestamente lo habíamos arreglado, pero parece que no se arregló, por si acaso. Ya, primero que vamos a medir es la razón de muerte materna, ¿ya? Razón de muerte materna. La razón de muerte materna es el número de mujeres fallecidas por causa relacionadas al embarazo, parto y puerperio sobre el total de nacidos vivos en el mismo periodo, pero aquí sí, lo importante es que deben aprender o recordar es esto, por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque eso vino en el examen. En el examen del año 2018-17 vino, preguntador, la razón de muerte materna se calcula dividiendo tal por, y la respuesta, y tenías que marcar por 100.000 habitantes. Eso es lo que te preguntaba, ¿ya? Entonces eso vino. Esa es la razón de muerte materna. Notar que la palabrita, aquí no lo puse como una sigla, pero esta es razón. ¿Y qué es una razón? Es un cociente en el cual el numerador no está contenido en el denominador. Si se han dado cuenta, en numerador están las mujeres y en el denominador nacidos vivos. Una cosa es por una parte tenemos a las mujeres, por otra parte tenemos a los nacidos vivos. Por lo tanto, es una razón. No están contenidas las dos. Pero hay otra medida con muerte materna que se llama tasa de muerte materna. ¿Ya? Esa es otra medida. Lamentablemente, muchas veces a la razón de muerte materna le llaman tasa de muerte materna. Muchas veces, lamentablemente. Pero, por si acaso les doy la tasa de mortalidad, la tasa de muerte materna, ¿cómo se calcula? Se calcula número de mujeres fallecidas por embarazo, parto y puerperio sobre el número de mujeres en edad fértil. Aquí sí son las mismas mujeres, ¿sí, no? En edad fértil. En edad fértil. O sea, entre 15 a 49 años. Así lo considera la estadística, ¿ya? Van a decir, no, 49 años no. Así es como se considera. Y se multiplica por un múltiplo, no de 10, ¿no? En este caso por 100.000 también. ¿Ya? Esa es tasa de muerte materna. Ya, pero hay que leer bien la pregunta, porque ya les dije, muchas veces a la razón de muerte materna le ponen el nombre de tasa de muerte materna. Pero por ahí hay un examen, porque ustedes me van a pasar sus preguntas, seguramente más adelante, cuando resolvamos preguntas, van a venir con sus preguntas y van a ver que la respuesta, en un examen por ahí que tienen por ahí, la respuesta es tasa de muerte materna, por este motivo. La siguiente es la tasa de mortalidad infantil, el cual se calcula dividiendo el número de muertes en menores de un año sobre el total de nacidos vivos, pero aquí se multiplica por 1.000, ¿ya? Esto deben recordar, esto es estándar. Es algo estándar, así han quedado todos los países, por 1.000. La mortalidad neonatal es el número de muertes, pero en menores de 0 a 27 días, ¿ya? De 0 a 27 días, la etapa neonatal, mortalidad neonatal, sobre el total de nacidos vivos. También podemos dividirlo en mortalidad neonatal precoz, que va de 0 a 6 días, y neonatal tardía de 7 a 27 días. Y también tenemos la mortalidad postneonatal, que va de los 28 hasta los 364 días, ¿no? O sea, antes que cumpla el año de edad sobre el total de nacidos vivos. Eso también son algunas mortalidades que deben tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, algunos casitos, como ha ido evolucionando la muerte materna. Y ves, se han dado cuenta, antes era bien alta, luego empezó a reducirse, y bueno, luego se ha estancado, ¿no? Más o menos. La mortalidad infantil también también ha disminuido la mortalidad infantil, ¿no? Aquí el puntito en bolita, esta es la mortalidad infantil, ¿no? Esta bolita de acá, ¿no? Como ha ido reduciendo con el tiempo, pero al final se ha estancado, ¿no? Ya no sigue reduciéndose, ¿no? Entonces algo debe ocurrir que no hace que siga reduciendo esta mortalidad infantil que se podría estudiar por qué ocurre esto, este detalle, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el último break para que, algo chiquitito nada más, a las 6:24 regresamos, digo 25, ¿ya? Tomen agua, algo, la última parte, para que estén atentos, ¿ya? Break. Regresamos a las 6:25.